Buenas noches, bienvenidos a este nuevo episodio de Salud Metabólica a tu alcance. Enseguida vamos a dar la entrada al doctor Fernando Santana. Buenas noches, doctor Santana. Bienvenido a este nuevo episodio en vivo de Salud Metabólica a tu alcance. ¿Me puede escuchar bien? Sí, hola Cristian, muy bien, gracias, gracias por esta invitación y de esperar que también se nos una el público y conversar este tema que también es tan importante y por el tiempo que ya lo llevamos practicando. Así que muchas gracias y un saludo a cada uno de los que se nos está Gracias, uniendo. saludos a quienes se nos vienen uniendo desde Barcelona, España, también acá de Chile, a los que alcanzo a ver. Sana al Intestino, bienvenida, asidua teleauditora de estos vivos. Saludos, Verde Coach, Gati Marita. Estamos esperando. Saludos, Zeta Mikkels. Abrazos al doctor. Bienvenidas, Georgina, Aldana Gracias. Pau. Todavía no. Dalvi DC, Balbina debe ser. Muchos saludos. Rosie Devi, saludos de Beverly Hills, dice doctor Santana. Rose Devi, sí, saludos. Rosemary, Aquí ya muchos está la cariños. doctora Angeli Hernández. Saludos a todos, bienvenidos. Saludos desde el Pauli del Energy. Hola. Muy buenas noches, doctora Angeli Hernández, bienvenida. Ya estamos entonces. Gracias. Bueno, bienvenidos nuevamente a este 12º episodio de Salud Metabólica a tu alcance, con el tema Keto sucia y perezosa, mitos y realidades. La verdad es que nos va a explotar la cabeza con este vivo, así que les doy la más cordial bienvenida y aquí vamos a contar en esta oportunidad nuevamente con los dos médicos de Instituto Integral Calevit, ambos médicos y especialistas en medicina antienvejecimiento y sobre todo medicina de longevidad saludable. La doctora Angeli Hernández, médica cirujano, además experta en medicina metabólica, nutrición low carb, terapias cetogénicas y también en la conexión neuroinmunoendocrinológica. Así que bienvenida, doctora Angeli Hernández, a este episodio en vivo. Gracias, doctor Villa. Un placer estar aquí hoy con ustedes. Hola, doctor Santana. Hola, ¿qué tal, Angeli? Muchas gracias por acompañarnos y vamos a conversar este tema que a veces es un poquito candente, así que trataremos de desmenuzar un poquito todos estos conceptos. Así que gracias también a cada uno de los Junto que a se nos está nosotros uniendo. también el doctor Fernando Santana, muchos ya lo conocen, pero acá director médico y fundador de Instituto Integral Calevit, también médico cirujano y también magíster como la doctora en Medicina de Longevidad Saludable, ambos de la Universidad de Barcelona. Además, el doctor Santana también está certificado en terapias cetogénicas, nutrición baja en carbohidratos, alta en grasas. Así que les doy la bienvenida a este vivo dirigido por nuestros dos médicos de Instituto Integral Calevit. Y les recuerdo que este episodio en vivo quedará grabado para que lo vean también en Instagram TV y en YouTube, donde deben suscribirse a @calevitchile para poder ver este episodio y otros e ir formándose ya una idea de todo este concepto de lo que es la medicina metabólica, la medicina de la longevidad, una medicina integral. Y además recordarles que nada de lo que se diga acá reemplaza el consejo médico-nutricional personalizado que debe ser entregado de forma privada. Así que para los que ya nos conocen y han venido al instituto y han visto nuestros vivos, les recomiendo que vean, busquen el vivo que se llama también RTC o reducción terapéutica de carbohidratos, que es una terapia médica nutricional que consiste en la reducción de los carbohidratos en la dieta con un adecuado aporte de proteínas de alto valor biológico y rico en grasas integrales.
proviniendo de alimentos reales, enteros y lo menos procesados posibles en su mayoría, complementando con el uso personalizado de suplementos nutracéuticos en dosis terapéuticas para acelerar los procesos de rehabilitación metabólica. Sin embargo, también hemos escuchado el concepto de nutrición cetogénica clásica dentro de esta RTC. También hemos escuchado hablar de lo que sería una nutrición keto dirty o lazy, es decir, una nutrición cetogénica sucia o perezosa, formas diferentes de abordar un cambio en la nutrición, en los macrocomponentes de esta nutrición, justamente, cómo es una nutrición estándar americana que seguimos hoy día y cómo sería este cambio, esta nutrición cetogénica y qué concepto, qué papel juega en entender lo que sería una keto sucia o perezosa. Así que aclararemos estos conceptos hoy día con la guía del doctor Fernando Santana y de la doctora Angeli Hernández, médicos integrativos, especialistas en medicina de longevidad, acá en el Instituto Médico Integral Calevit en Santiago de Chile. Así que, doctora Angeli Hernández, por favor, puede por favor ayudarnos a ilustrar a nuestro público, recordar qué es o qué entendemos por una nutrición cetogénica como parte de un programa también de reducción terapéutica de carbohidratos. Bien, gracias. Sí, obvio. Bueno, siempre como que hablamos sobre todo de restricción de terapéutica de carbohidratos, pero específicamente la dieta cetogénica pasa a ser una parte de ella. Es decir, nosotros podemos restringir carbohidratos en los pacientes y no necesariamente van a estar en una alimentación cetogénica, ¿bien? Cuando hablamos de alimentación cetogénica, lo que se busca principalmente es mantener al paciente en una cetosis nutricional. Ahora, ¿cómo se consigue esto y qué es? La cetosis nutricional se logra reduciendo los carbohidratos de una manera bastante importante, o sea, una restricción de alrededor de menos de 20 gramos o menos de 50 gramos de carbohidratos al día. Quizás quien no sepa más o menos cuántos carbohidratos es, pues básicamente tendríamos que sacar de su alimentación carbohidratos típicos como el arroz, las papas, el camote, ¿verdad? Y prácticamente la fuente de carbohidratos de este tipo de alimentación, que cuando nosotros generalmente lo tratamos de indicar, va a ser desde el punto de vista real, principalmente vegetales, que no sean almidonados, ¿verdad? Son principalmente carbohidratos que se consiguen sobre el suelo y principalmente son altos en cantidades de fibra, ¿no? Lo que logramos al reducir esta cantidad de carbohidratos, menos de 50 o 20, casi siempre menos de 20 gramos al día, menos de 30 gramos, en 50 en aquellos pacientes quizás que su actividad física sea mucho más importante o tengan una tasa metabólica mucho más alta. Esto casi siempre debería ser guiado quizás con un médico nutricionista que sepa del tema para saber en realidad qué cantidad de carbohidratos necesitamos restringir. Pero ahí lo que vamos a tratar es que el consumo de glucosa va a ser tan bajo que el cuerpo de alguna manera va a necesitar otro tipo de combustible para mantener sus necesidades básicas. En ese caso son las cetonas. Bien, las cetonas son un tipo de combustible que también es capaz de producir entonces energía en nuestras células, ¿no? Principalmente, obviamente, cerebro, músculo esquelético, músculo cardíaco, la mayoría de las células, pero principalmente en estas como mucho más importante, ¿no? Ahora, ¿cómo se producen estas cetonas? Se producen en el hígado a partir de la grasa, que va a ser tanto nuestra propia grasa, bien, pero también desde el punto de vista de la grasa que consumimos con los alimentos. Entonces, esta grasa es transformada en cuerpos cetónicos en el hígado que van a ser transportados en sangre y el cuerpo los va a utilizar entonces como energía. Así que vamos a lograr utilizar esta energía que no es solamente glucosa. No es que no vamos a tener glucosa, su cuerpo siempre va a mantener niveles estables de glucosa, bien, solo que la vamos a tratar de evitar consumirla y con lo poco que el cuerpo es capaz de producir para mantener unos lineamientos estables, entonces vamos a lograr estar en cetosis nutricional. Hay otros tipos de cetosis, como hemos hablado, que pueden ser a partir de ayunos prolongados o cetosis inducidas por ejercicios intensos, pero aquí básicamente lo que vamos a tratar es una cetosis nutricional. ¿Para qué buscamos una cetosis nutricional? Más allá de solamente bajar de peso, que es una de las causas que mucha gente está buscando este tipo de alimentación, tenemos efectos metabólicos también bastante importantes, ¿no? Reducimos insulina, logramos mantener niveles estables de glucosa, y muchos pacientes logran reinicio de diabetes, por ejemplo, ¿ya? Y
por supuesto, obviamente, la baja de peso. Eso es una también de las principales formas en las que buscamos. Además de los cuerpos cetónicos, suelen ser mejores combustibles a nivel mitocondrial y van a producir menos radicales libres. Vamos a tener también efectos positivos para lo que sería una longevidad saludable. Así que, como en términos bien simples, es una reducción de carbohidratos, menos del 20 gramos al día, ¿ya? Generalmente entonces son verduras, es decir, carbohidratos no almidonados, principalmente fibras, es decir, espinaca, bien, por ejemplo, espárragos, ese tipo de vegetales, acompañados de la otra fuente entonces que vamos a aumentar serían las grasas, ¿no? Entonces, para lograr mantener energía, vamos a necesitar consumir mayor cantidad de grasas. Por eso es que a veces pensamos que una dieta cetogénica es muy alta en grasas, pero no necesariamente es que sea demasiada la cantidad de grasas. Vamos a requerir la cantidad de grasas que el cuerpo de cada persona necesita, bien, pero tampoco queremos excedernos. Siempre todo va a ser bien personalizado. Y pues para esto necesitamos restringir entonces los carbohidratos. Excelente. Bueno, debo recordarle al público, no me presenté al principio, pero yo asumo que ya me conocen porque siempre me están viendo en los vivos. Yo además soy Cristian Uvilla, soy odontólogo, especialista en periodoncia y también con formación en lo que es medicina metabólica y también en lo que es medicina bioreguladora de sistemas, en lo cual se ve de manera más amplia al ser humano como un todo. Y respecto a lo que estaba diciendo la doctora justamente, estamos viendo que gran porcentaje de la población mundial, diríamos 3/4 de la población mundial, tiene intolerancia a la glucosa y además está tremendamente expuesta a un gran consumo de carbohidratos que van a aportar finalmente glucosa a la sangre, llevando a esta extrema caramelización del mundo con una respuesta alta de insulina que justamente va a dar como efecto sobrepeso, obesidad, no necesariamente sobrepeso y obesidad, sino también esos cambios en la composición corporal en la cual una persona puede estar aparentemente delgada, pero tener un exceso de composición grasa y muy poca masa muscular o tejido óseo inclusive. Entonces ahí viene la importancia de entender esta reducción terapéutica de carbohidratos y dar mayor importancia a alimentos nutricionalmente densos, más ricos en proteínas, en grasas o fibra, que la fibra es un tipo de carbohidrato, como ha dicho la doctora, pero que no se absorbe y por lo general está en los vegetales que crecen sobre la tierra. Y justamente entender un poco que hacer este cambio de ir a estos alimentos que tienen mayor densidad nutricional, mayor saciedad y menos estímulo de insulina, es lo que entendemos como una reducción terapéutica de carbohidratos, donde la nutrición cetogénica finalmente iría a tratar de poder producir mayor cantidad de cetonas que van a reparar justamente el cerebro, dar mayor fuerza al corazón y también como fuente alternativa de energía para los músculos, tremendamente importante, sobre todo cuando ha habido esta falta de capacidad de utilizar la glucosa como energía, como sucede en las neuronas. Ahora, frente a este cambio de paradigma, de cambio de macronutrientes, doctor Santana, ¿cómo entendemos una dieta cetogénica que en la parte más de habla norteamericana se ha popularizado un poco el término de una dieta keto dirty o sucia o lazy, perezosa, y más ligado un poco a algo más quizá no tan complicado, no tan como estricto, y qué alimentos se incluirían en esta dieta cetogénica sucia o perezosa. Antes que nada, quiero decirle al público que me puse no es que vaya a andar en moto, sino que me puse en este momento los Blue Blocker, porque sabemos que la luminosidad azul, particularmente de la fuente lumínica, como puede ser un celular o un televisor, nos va produciendo daño a nivel de nuestra mitocondria, casi como si fuera un carbohidrato. Imagínate, te puede portar muy bien en una nutrición cetogénica clásica o una nutrición cetogénica sucia o perezosa, pero son muchos los factores que hay. Eso por una parte. Segundo, que si nosotros nos remontamos un poquito en la historia evolutivamente, en nuestros 2.5 millones de la evolución del Homo sapiens, tenemos estas moléculas, las cetonas, y estas cetonas son nuestra fuente de energía principal y que con el tiempo la hemos ido, ¿no es cierto?, casi apagando por el carbohidrato. Entonces es recuperar este concepto fisiológico que no es nada de moda.
Ahora, si nosotros nos remontamos, fíjate que uno de los primeros libros que se escriben ni siquiera fue por un médico, sino que fue por un abogado francés tremendamente gourmet que le escribe Fisiología del Gusto el año 1825. Y ahí él ya reducía los carbohidratos y daba mayor cantidad de grasa, particularmente para darle mayor sabor a las comidas. Posteriormente, el año 1800, pasaron 40 años y también un señor, ¿no es cierto?, inglés, que hizo una escritura y escribió un libro en relación al Tratado de la Corpulencia. Y él le pone justamente el año 1864, reducción terapéutica de carbohidratos para lograr tu salud. Estamos hablando del año 1860. Luego, el año 1925, en la Clínica Mayo, se estudia la dieta cetogénica clásica, lo que nos estaba diciendo la doctora Angeli, para niños con epilepsia. Y esto cada vez ha ido en aumento, tanto que si tú buscas en Google o buscas la informática, es exponencial el aumento de la importancia de volver a una nutrición que un gran nutriólogo argentino le llama como una nutrición evolutiva para la salud del ser humano. Y en ese contexto, nosotros, particularmente acá en Calevit, partimos esto el año 2014, el año 2015, es decir, ya llevamos casi 8, 9 años de experiencia en impartir reducción terapéutica de carbohidratos. Y en ese contexto, lo extremo puede ser una nutrición cetogénica clásica, la que descubrió, la que recién nos describió la doctora Angeli. Y sin embargo, ya con la cantidad de experiencia, hay muchos pacientes que nos dicen, sabes, eso es muy difícil para mí. Yo creo que no lo voy a lograr porque yo estoy acostumbrado a comerme mi marraqueta en la mañana, mi fruta en la mañana, mis galletitas de arroz y no quiero que me lo saquen. ¿Qué te parece que puedo hacer una transición? Otro paciente dice, sabe, la nutrición cetogénica es tremendamente cara. ¿Por qué tengo que estar comprando MCT o comprando aceite de coco si yo me las barajo bien con mi té, con un poco de leche sin lactosa, un azúcar, un pancito con mantequilla, una galletita light, ¿no es cierto?, con un jamón de pavo, etcétera, etcétera. Y estamos cayendo en conceptos equivocados de nuestra nutrición evolutiva. Entonces, de ahí que surgen que muchos pacientes pueden hacer el cambio. Hemos visto pacientes que vienen fumando una cantidad importante y debido a que tuvieron un infarto o debido a que algo pasó en su vida, ellos pueden dejar de la noche a la mañana el cigarro y lo pueden hacer. Hay otros pacientes que necesitan hacer este proceso mucho más acompañado de un profesional, acompañado de un médico, de un psicólogo, y lo pueden lograr. Es decir, de acuerdo a nuestras características personales, de acuerdo a nuestros, hoy día llamamos nuestros polimorfismos genéticos, lo que va a expresar nuestra forma de ser, podemos tener un mejor o mayor acercamiento. Y en este concepto surge la nutrición cetogénica sucia o la nutrición cetogénica perezosa. Que la verdad que cuando tú en español aplicas el término sucio o el término perezoso, es como bastante peyorativo, es como bastante de alguna manera negativo. Y de negativo no tiene nada. Yo prefiero un paciente que me inicie una nutrición cetogénica sucia y ya lo vamos a conversar, que para mí no es sucia, yo le cambio la palabra a una nutrición friendly, una keto friendly, una keto suave, una keto amigable, que tú te puedes acercar a ella y no le vas a tener miedo que el médico, la nutricionista no te tienen por qué retar, todo lo contrario, felicitar por este tremendo cambio. Imagínate que alguien que ya me deje en la mañana la marraqueta, que me deje las galletitas de arroz, que me deje de comer la fruta en la mañana o los jugos de fruta que son casi igual a tomarte un vaso de vino sin el alcoholismo para la insulina y para el cuerpo y con esa cantidad de fructosa, claro que prefiero que me coma, ¿no es cierto?, unos huevos, a lo mejor con mantequilla, y puede que ese paciente en un comienzo me compre un pan keto, que no es de lo mejor, pero claro que va a ser mucho mejor que ese kilo de marraqueta que venía comiéndose en la mañana y además el quequito o la galletita. Entonces, en ese concepto, la dieta que a mí el concepto de keto sucia o keto perezosa no me acomoda al español, y yo le llamo una keto friendly, una keto amigable, una keto que es el inicio para llegar a lo que la doctora, ¿no es cierto?, recién me describió,
en aquellos 20 o a lo mejor 30 gramos de carbohidratos limpios. ¿Por qué? Porque tenemos que recordar que en los años 70 surge en New York, Estados Unidos, el doctor Atkins, y el doctor Edward Atkins fue uno de los libros más vendidos hasta la hora, y él logró maravillas en bajar de peso a mucha gente, en ayudar a su metabolismo. Y él usaba una dieta keto sucia o una dieta keto, ¿no es cierto?, perezosa. ¿Por qué? Porque él decía tres cosas simples. Por favor, no nos compliquemos la vida. Bájame la cantidad de carbohidratos. Luego, acuérdate que tienes que comer proteína para tu estructura, para tu pelo, para tus uñas, para tu piel, para tus enzimas, para tu hígado, para tu músculo. Y dale grasa, dale sabor a la vida. Y la sabor a la vida es la grasa. La grasa te da sabor y la grasa es tremendamente sacitogénica. Y tú cuando baja un macronutriente como el carbohidrato, no queremos que pase hambre. ¿De qué manera? Ten saciedad. ¿Quién me da la saciedad? La proteína y la grasa. Entonces él simplemente dice, bájate el carbohidrato y automáticamente mantén tu adecuado aporte de proteína y dale sabor a la vida, dale sabor a la comida. ¿A través de qué? A través de la grasa y que sea sacitogénica. Más simple imposible. Él no se complica con decir sabe menos de 20, 30, 40, 50, no se complica en si la comida es orgánica, no es orgánica, no gasten plata muchas veces en eso, traten de iniciar una dieta, ni siquiera queremos llevarle dieta, una nutrición y un estilo de vida de esta manera y va a ser mucho más amigable. ¿Qué carbohidratos vamos a comer? Simplemente encontramos aquellos carbohidratos que son ricos en fibra y otros que son pobres en fibra. Unos que van a ser absorbibles y otros no absorbibles. Elegimos aquellos carbohidratos que no me suban la insulina. ¿Cuál? Los que no se absorben. ¿Cuál va a ser más fácil? Los que se crecen de la tierra para arriba. Brócoli, coliflor, espárragos, alcachofa, perejil, cilantro, apio, lo que quieras lo pones hacia arriba y si además lo quieres hacer nutricionalmente denso, lo puedes hacer o salteado, o en una crema, o en una verdura, con ghee, con coco, con mantequilla, con aceite de oliva. Es decir, es una comida simple, sencilla, pero ya lo más importante, bajamos los carbohidratos para que el paciente baje la insulina, porque en la medida que yo tenga baja insulina, voy a bajar, al bajar los carbohidratos voy a tener menos glicemia. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Le estamos dando la oportunidad al cuerpo que sepa que ya no va a depender de los carbohidratos y que decirle al cuerpo, ojo, fórmame otra forma de energía. ¿Cuál? Los cuerpos cetónicos. Acetato, beta-hidroxibutirato y la acetona, de los cuales el que más usamos es el beta-hidroxibutirato. Ventaja, son hidrosolubles. Fíjate que van por la sangre y atraviesan la barrera hematoencefálica y van a alimentar ese cerebro y ya no solamente de los 60 gramos de la glucosa, que el cuerpo es capaz de formarlo a través de un concepto que se llama la neoglucogénesis, formar glucosa o de alguna manera sacarlo de la degradación del glicógeno hepático, que también lo vamos a hacer. Por lo tanto, si nosotros no nos inyectamos insulina, no nos preocupemos el carbohidrato porque nuestro cuerpo siempre nos va a salvar con esos 60 gramos que queremos. Va a preservar para el músculo en la medida que formamos la acetona y también para el corazón. Es decir, nosotros tenemos que guiar a este organismo y tú ves en forma muy sencilla. Y el doctor Atkins, que logró una cantidad importante, en esos años no teníamos el MST, en esos años no teníamos el concepto de la importancia de esa grasa saturada que nos proporciona el aceite de coco, ni tampoco teníamos las barritas keto, ni tampoco teníamos la cantidad de suplementos que hoy día tenemos. Y logró cosas maravillosas y fantásticas. Tanto que logró que la crítica fue profunda. ¿Pero por qué? No por lo que él logró, todo lo contrario. Cuando tú obtienes mucho éxito, ten cuidado porque la crítica te va a quedar a la vuelta de la esquina. Y eso fue lo que le pasó al doctor Atkins, pero es el libro más vendido. Y el doctor Atkins, ¿qué es lo que hacía él? Hacía una dieta keto sucia o una dieta keto perezosa y logró cambios metabólicos, logró revertir problemas de síndrome metabólico y de diabetes y la parte de obesidad. Por lo tanto, ¿no es cierto? Ese concepto queremos captarlo. ¿De dónde viene, ¿no es cierto?, hoy día todo lo que queremos más orgánico y que no? Eso viene de otra nutrición.
que la nutrición paleo, la nutrición paleolítica, que es tremendamente estricta en relación a lo que nosotros heredamos del punto de vista de la nutrición, en relación a los cazadores y recolectores. Por supuesto que en esos años no existía empresas como Monsanto, ni los tóxicos, ni la cantidad de pesticidas, y no existía el uso o no uso de antibióticos o hormonas en algunos animales, y tampoco teníamos el exceso de monocultivos como la soya y el maíz. Por lo tanto, en general, en ese concepto, cuando se une lo limpio de la nutrición, evolutiva, ya sea la nutrición que muchas veces necesitamos, por ejemplo, cuando tenemos un problema autoinmune, que es ese tipo de nutrición, en combinación con una reducción terapéutica de carbohidratos, que es más limpia, vamos a tener esa nutrición cetogénica clásica, que algunos le llaman una nutrición cetogénica estricta. No me gusta la palabra estricta, porque cuando tú a un paciente le dices, te voy a hacer una nutrición estricta, parece un castigo. No queremos castigo, queremos hacerlo friendly, queremos hacerlo amigable, y todo el mundo puede desde ya partir bajando lo que más puedan sus carbohidratos. Entonces en eso consiste esta nutrición, es decir, proteína, pollo, pescado, pavo, carne, marisco, sean orgánicos o no sean orgánicos. Ya veremos en qué contexto, ¿no es cierto?, queremos ser mucho más estrictos. Luego, carbohidratos, como le decía, de bajo índice glicémico, y además no me sube la insulina, rico en fibra, porque ese rico en fibra me va a aportar alimento para los probióticos o mi flora bacteriana, y van a formar otro ácido graso, que es el butirato, que también me va a actuar casi como si fuera un cuerpo cetónico. El cuerpo le agrega una molécula y ya de butirato pasa a beta-hidroxibutirato. Estamos hablando más de lo mismo. Y grasas saludables para darle sabor. ¿Cuáles grasas? Principalmente grasas saturadas, que son aquellas que no se van a peroxidar. Estamos hablando de un aceite de coco, estamos hablando del MCT, que es parte como una grasa saturada, o monoinsaturada como una palta, un aceite de oliva, una aceituna, o aquellas poliinsaturadas, que muchas son incluso esenciales, como puede ser un omega 3, un omega 6, que van a obtener a partir de pescados grasos, sobre todo aquellos pescados más pequeños, sardina, una caballa, es decir, aquellos pescados que tienen alta concentración, particularmente de omega 3. Y podrían ser algunos frutos secos que sí traen omega 6, pero no queremos tantas harinas porque igual se van a absorber. Preferimos que la gente coma ya sea una nuez, una macadamia, una avellana europea, o a lo mejor un almendra, siempre que estén activadas, debido a que tienen muchos antinutrientes. Es decir, tú vas armando tu plato con estas características, y tú ves que, como no calculé la cantidad de calorías, no calculé esta porción 4:1:1 que hacen para una nutrición más estricta, como para niños epilépticos, que son 4 porciones de grasa, una porción de proteína, una porción, ¿no es cierto?, de carbohidrato, que es 4:1:1, tú ves que no nos complicamos. Y el doctor Atkinson no se complicó, y para él fue una gran nutrición, y la de él era la primera nutrición cetogénica sucia o perezosa, que yo le cambio a friendly, amigable, o aquella que te va a acercar a ir cada vez perfeccionando un poquito más tu nutrición. Muchas gracias, doctor Santana. Le pediría que se ponga un poquito más al centro de la cámara porque está saliendo corrido. Ahí está mucho mejor. Y quiero recordarle a nuestro público que en estos momentos estamos hablando de la keto sucio y perezosa, mitos y realidades, con los doctores médicos del Instituto Integral Calevit acá en Santiago de Chile, expertos en medicina de longevidad, expertos en lo que son terapias cetogénicas y bajas en carbohidratos, el doctor Fernando Santana y la doctora Angeli Hernández. Y recordarles que estos episodios los pueden ver también en nuestro canal de YouTube, @CalevitChile, que les recomiendo se suscriban y lo sigan, y puedan ver otros videos donde estamos haciendo mucha educación al respecto de esta medicina de longevidad, vivir más tiempo saludable, con energía, con vitalidad. Esa es la idea. Y parte de este capítulo que estamos hablando hoy día, que es la keto sucia y perezosa, es cómo hacer esta nutrición
cetogénica más amigable, más que llegue a la persona. Y ya con bajar el estímulo del exceso de insulina que está recibiendo la persona a diario, ya va a tener mayor saciedad, ya va a bajar las ansias por comer, vamos a perder el peso, vamos a rejuvenecer, y lo más importante de todo es que no tenemos que comer menos, sino comer más densidad nutricional, porque el peligro de hacer dietas que son hipocalóricas, sin proteína, sin grasa, lo que va a hacer es una alteración del metabolismo que muchas veces va a ser difícil volver a recuperarse, y queda un metabolismo retrasado, lento, que va a impedir que la persona más a futuro pueda recobrar la salud. Así que, por favor, huyan de esas dietas hipocalóricas, esas dietas que restringen. Más bien, adhiéranse a una keto friendly, una keto amigable, como está hablando el doctor Santana, y además pidan asesoría con profesionales calificados. Un buen médico que guíe la terapia de nutrición baja en carbohidratos, keto friendly, keto amigable, que va a trabajar además con nutricionistas expertos en terapias bajas en carbohidratos, terapias cetogénicas, y también, ¿por qué no?, muchas veces con el apoyo de coach, es decir, entrenadores. Les pido que si tienen alguna pregunta pueden colocarlo en el globito con el signo de interrogación para poder verlas más fácil. Y antes de proseguir con la siguiente pregunta a la doctora Angeli Hernández, voy a responder por qué estamos usando estos lentes anaranjados. Les recomiendo que igual en alguno de los videos del Instagram TV o en los videos del YouTube, pues hablamos un poco de los males de la luz azul, y el exceso de luz azul que nosotros recibimos del celular, sobre todo en esta hora que ya está atardeciendo, va a interrumpir la producción de la melatonina. Y la melatonina se tiene que producir justamente en la oscuridad absoluta. Pero el exceso de luz azul que estamos recibiendo de todas estas pantallas anula la producción de melatonina. Y la melatonina es la hormona que se va a producir mientras dormimos para poder reparar todo el daño que ha sufrido el organismo a lo largo del día, sobre todo el del cerebro y el tejido nervioso. Es por eso que nosotros tratamos de protegernos con lentes que filtran la luz azul de la pantalla del celular, sobre todo a esta hora en que ya no estamos recibiendo la luz natural. Así que ya aclarada esta pregunta, vamos a la siguiente consulta para que la doctora nos finalmente también nos oriente. ¿Qué críticas se le podrían igual hacer a una dieta keto sucia, o también mejor llamada y bautizada por el doctor Santana como más keto friendly, amigable, introductoria? Doctora Angeli Hernández. Bien, gracias. Bueno, cuando hablamos de keto perezosa, pueden haber muchos tipos, ¿no? Está keto perezosa o keto sucia. En algunas personas también difieren un poquito entre una y otra. Pero como para simplificar un poco, lo que casi siempre es que lo único que se basa esta keto perezosa muchas veces es solamente reducir la cantidad de carbohidratos, y no importa el resto de los macronutrientes. Entonces, muchas personas solamente comienzan a hacer dieta cetogénica y le importa cumplir menos de 20 gramos de carbohidratos al día, y no importa absolutamente más nada de cuáles son los otros tipos de alimentación, de los otros tipos de macronutrientes que van a agregar. Entonces, un ejemplo, se despiertan y lo primero que se toman es un café con mucha crema, le agregan mantequilla, le agregan aceite de coco. Quizás no esté mal, pero vamos a ver qué va pasando el resto del día, ¿no? Aparte de eso, se comen quizás un par de rebanadas de tocino, del supermercado, que cuando vemos la cantidad de ingredientes, ya vemos que realmente no es solamente un corte de cerdo, ¿bien? Y aparte quizás le agregan un poco de mantequilla de maní, que les gusta mucho, con un pan keto. Luego pasan a un snack media mañana, una barrita de cereal keto, seguimos por debajo de los 20 gramos de carbohidratos al día. Luego llega el almuerzo y probablemente van a una cadena de alimentos bien conocida como la M, bien, piden una hamburguesa, le quitan el pan y se comen solamente la hamburguesa con el queso. Y piden una gaseosa sin azúcar, una Coca-Cola Cero, un ejemplo, ¿ya? Y por último, a la cena, de nuevo quizás un panqueque con queso. Bueno, efectivamente es una persona que está probablemente en cetosis, pero porque tenemos 20 gramos menos de carbohidratos al día, pero probablemente la densidad nutricional que ha consumido durante todo el día no sea la más adecuada, ¿ya? Entonces, efectivamente hay formas de hacer un keto friendly, como le dice el doctor Santana,
pero tiene que ser como una especie de transición, ¿no? Entonces, no solamente tenemos que ver la cantidad de reducir explícitamente solamente los carbohidratos. Pero esta sería una de las principales críticas que le podríamos hacer, pero obviamente depende, ¿no? Yo siempre les digo a mis pacientes que la idea también es ser flexibles, porque con la flexibilidad es que logramos la constancia. Si yo busco hacer un keto limpio, que en algunos casos quizás sea necesario, pero yo le digo al paciente, tienes que comprar huevos de libre pastoreo, tienes que comprar carne orgánica de libre pastoreo, no puedes consumir harina de almendras, que solamente puedes consumir vegetales de fibra. Claro, eso sería lo ideal, pero sabemos que quizás no es algo que yo pueda mantener en el tiempo. Lo importante también es lograr que este tipo de alimentación lo pueda mantener en el tiempo como un estilo de vida, y para eso logro ser flexible. Pero ninguno de los extremos es bueno, ¿verdad? Siempre vamos a tratar de buscar algo que nos acomode, pero también desde un punto de vista nutricional sea lo más adecuado para mi salud. Entonces, volviendo, una de las críticas sería esa. Por lo tanto, si como que entendemos un poquito, no le prestan atención a la densidad nutricional, solamente se basan en la cantidad de carbohidratos, es decir, no miran a veces la cantidad de proteínas, que como dijo el doctor Santana, evidentemente es algo que tenemos que fijarnos en realidad en la cantidad de proteínas que estamos requiriendo, y cada persona, según su estilo de vida, edad, el requerimiento de proteínas es distinto, y ahí también es importante el aporte de vitaminas y minerales que pueden ser a partir de los alimentos, pero también necesitamos que incorporarlos. Y lo que pasa a veces muy frecuentemente es que incluimos estos alimentos que son ultra procesados, que pueden ser keto, pero pasarían a ser como la pirámide de la alimentación. Entonces, prestarle poca atención a los ingredientes también influye. Hay que tener un pensamiento obviamente un poco más keto friendly, pero sin ser extremos. Entonces ahí es importante también ir manejando un poquito más esto, prestarle más atención a los macronutrientes, estoy consumiendo menos carbohidratos, no es que tenga que tomarme un café solo sin azúcar, si quizás le puedo agregar unas gotas de stevia y eso me ayuda a tomarme el café sin agregarle leche, pues obviamente es un buen complemento, ¿verdad? Si yo, por ejemplo, quiero comerme un poco de tocino, quizás está súper bien, el corte de tocino, un tocino curado que solamente tenga sal, va a ser un tocino súper bueno realmente. Entonces siempre va a depender del contexto. Queremos hacerlo friendly, pero tampoco un extremo donde no le estamos aportando la parte, sobre todo de nutrición a nuestro organismo, y no queremos mayor inflamación de la que podemos obtener solamente. Quitamos el marraqueta, perfecto, podemos obtener obviamente un panqueto, pero la idea es que sea, como dijo el doctor Santana, una especie de transición. O sea, yo quiero transitar cada vez para ir logrando, ir perfeccionando quizás mi alimentación e ir acomodándome más a ella, pero no quedarnos como también pegados en comerme todos los días un panqueto en la mañana y también cenar un panqueto, y solamente entonces esos son mis únicos alimentos, ¿bien? La idea es como que ir aprendiendo poco a poco, también irme sintiendo bien a medida que yo voy haciendo los cambios, y eso nos va ayudando a mantenernos en el tiempo e ir adecuando también los ingredientes que estamos utilizando con nuestros alimentos. Pero es parte de un proceso, ¿bien? Entonces, si nos vamos como desde estar comiendo pan en la mañana, procesados a media mañana, y comenzamos a incursionar un poquito en una alimentación restringida en carbohidratos, poco a poco vamos a comenzar a hacerla cada vez mejor. Muchas veces, si tenemos ciertas patologías, quizás sí es necesario evitar ciertos tipos de estos alimentos, sobre todo pacientes, por ejemplo, con enfermedades autoinmunes, hay que tener mucho más cuidado, ¿no? Pero, ¿qué es lo que tendríamos que tener mucho cuidado principalmente? Entonces, densidad nutricional, cumplir la cantidad de proteínas, obviamente requerimientos de vitaminas y minerales. No tenemos que comer sí o sí huevos de libre pastoreo, puede ser la mejor opción, pero no es fundamental para tener una alimentación saludable. Yo puedo consumir huevos corrientes, carne quizás un poco corriente, sobre todo aquí en el Chile, donde va a ser de mejor calidad que la carne del norte, ¿verdad? Y seguir teniendo una buena alimentación, porque al final el contenido de proteínas y de grasas va a ser idóneo. Si comparamos, por ejemplo, la carne procesada, sobre todo estas que son de granja, el contenido de omega 3 en la carne es un tercio comparado con una carne de libre pastoreo. Sin embargo, entendemos que el coste de este tipo de carnes es muy alto, entonces probablemente no va a ser demasiado la diferencia en algunos pacientes, y es mejor comprarse un corte de carne que terminar comiéndose una barrita. Pero si en algunos momentos, no sé, estoy de viaje,
o estoy apurado y quizás necesito una barrita keto para quitarme una ansiedad por dulce o porque tengo un poco de hambre, está bien. Tampoco tenemos que irnos a los extremos. La flexibilidad es parte de esto. La única manera es tenemos que ser constantes y disciplinados. Yo puedo hacerlo perfecto 3 meses y después dejo todo tirado porque no puedo más. Es demasiado estricto, va a ser un estresor más y lo que necesitamos es que esto sea una parte o una forma de nuestro estilo de vida. Y si lo hago un 90% bien, ya con eso voy a lograr en realidad mantenerlo durante el tiempo. Y para mí eso es lo más importante, Excelente, ¿verdad? doctora Angeli, la verdad que nos queda muy claro y justamente es lo que ya hemos conversado varias veces entre los profesionales del instituto, que claro que va a haber casos específicos en los cuales hay que empezar a limpiar y ser más fino en la elección de los alimentos, sobre todo en ciertas condiciones patológicas, como tenemos el intestino hiperpermeable, cuando hay problemas ya de enfermedades autoinmunes, problemas dermatológicos que son reflejo justamente de un intestino que no es saludable y evidentemente hay que empezar ya a limpiar, etcétera, pero justamente la idea es alcanzar esta flexibilidad metabólica y esta resiliencia del sistema, es decir, alcanzar la robustez del sistema para que más adelante esa persona no tenga que caer en una suerte de tan rígido que lo va a llevar a un estrés extremo por una ortorexia que ya se está describiendo como enfermedad nerviosa, porque finalmente la persona ya no encuentra qué comer, cuando teniendo el concepto de una keto friendly amigable, va a poder estar en una reunión, en un viaje, y va a poder hacer elecciones de los alimentos sabiendo que no le sube la insulina y que le va a mantener saciado y quemando su grasa. Es eso simplemente, y nosotros estamos de acuerdo en que cuando tienes una alimentación nutricionalmente densa, además vas a tener los nutrientes que te van a permitir además hacer la desintoxicación de aquello que no esté tan limpio. Pero si no tienes una alimentación densa en nutrientes y pasas todo el día comiendo tallarines orgánicos que solamente te aportan glucosa y no te dan vitaminas liposolubles, no te dan minerales, no te dan los aminoácidos que necesitas para la desintoxicación hepática, entonces estamos completamente mal enfocados. Es por eso que los doctores ahora nos están hablando de esta keto amigable, fácil, friendly y evidentemente con la guía médica, por supuesto, ir limpiando en función de las características individuales de la patología de la persona. Así que recordar que esto no es consejo médico, cada uno tiene una situación particular, esto es una orientación para que puedan ir profundizando en el tema. Y ya que estamos hablando de esto, doctora Angeli Hernández, ¿cuáles serían las alertas, las banderas rojas que podríamos darnos cuenta de que esa nutrición aparentemente keto fácil podría no estarme dando resultado, que ya lo adelantó un poco en qué casos, pero cuáles serían las alertas en la salud de la persona de que no está funcionando algo? Bien, lo que casi siempre va a aparecer en estos pacientes es que suelen tener baja energía, especialmente comienzan con una dieta keto y siempre hemos escuchado dieta keto, tienes más energía, estás mucho más activo desde el punto de vista, como desde el punto de vista cognitivo. Sin embargo, es aquella persona que está haciendo de esta dieta cetogénica y se siente cansado, que está constantemente con baja energía, no ve ningún cambio en este caso. 2, síntomas gastrointestinales, comienzan a tener mucha hinchazón, pueden estar con pesadez, incluso con estreñimiento, ¿verdad? Entonces, síntomas gastrointestinales también pasarían a ser un poco una alerta en este tipo de personas que comienzan a hacer una dieta un poquito más friendly, por decirlo así. Otra cosa que también puede suceder es que no ven cambios en su peso o en su composición corporal. Sabemos que realmente más allá del peso estamos hablando de composición. No bajan su porcentaje de grasa. Bien, de hecho incluso pueden perder masa muscular si estamos hablando de quizás el consumo de proteínas no sea el más adecuado. Bien, donde no hay cambios en sus tallas, por ejemplo, circunferencia abdominal, cuando estamos pendientes de un paciente con obesidad abdominal, cuando los parámetros metabólicos tampoco se ven resultados, es decir, quizás el paciente que sus triglicéridos persisten demasiado altos durante mucho tiempo, ¿ya? O básicamente incursiona con niveles de glicemia altas, principalmente en la mañana. Entonces,
cuando no estamos viendo resultados en estos parámetros, energía, metabólicos, obviamente lo que parte de peso, composición corporal, ahí deberíamos ponerse un poco la alerta de que probablemente no la están haciendo de forma adecuada y quizás sería interesante tomar un control, obviamente, desde el punto de vista nutricional principalmente, y en aquellos pacientes donde tenemos enfermedades metabólicas, obviamente, o enfermedades como autoinmunes, ¿no? Un paciente con una enfermedad autoinmune, o un paciente con cáncer, o un paciente también, por ejemplo, con una epilepsia, en casos, obviamente, que necesitamos unas dietas cetogénicas súper estrictas. En esos casos, quizás el keto friendly no va a ser la mejor opción. Vamos a necesitar un apoyo médico nutricional para hacer una nutrición mucho más personalizada y realmente ver qué factores a esa persona no les van a servir. El consumo obviamente de ultraprocesados, en fin, no va a ser una buena elección, ni siquiera de forma muy esporádica, ¿no? Quizás ahí tendríamos que ser un poquito más Excelente. estrictos. Muchas gracias, doctora, porque queda súper claro finalmente para el público cuáles son las alertas de que efectivamente algo no está funcionando, no se consiguen los objetivos. Y como decimos, muchas veces se necesita la asesoría del médico y recordarles que estamos hablando de la dieta keto sucio-perezosa, mitos y realidades, con nuestros médicos del Instituto Callevitt de acá en Santiago de Chile, el doctor Fernando Santana y la doctora Angeli Hernández, ambos médicos cirujanos, especialistas en medicina de longevidad y expertos en nutrición cetogénica y baja en carbohidratos. Bueno, ahora dentro de esto keto friendly, keto amigable que estamos tratando, doctor Santana, y para terminar, para dejar este vivo no tan largo para que la gente lo pueda ver después en sus casas, lo pueda estudiar mientras está haciendo las cosas en la casa o andando en el auto, el alcohol, las bebidas alcohólicas, ¿pueden ser parte de una nutrición keto friendly amigable o de un estilo de vida saludable? Bueno, vamos a tratar de contestarlo debido a que viene Navidad, final de año, estamos todos celebrando y que levante la mano el que no se va a tomar una copa. O sea, tenemos que también ser mucho honestos. Pero en relación a eso quiero sumarme absolutamente de acuerdo a todo lo que nos dijo la doctora Angeli, porque esto es un proceso. Hay un concepto que me encantó que dijo que es la flexibilidad y lo otro yo te diría la selectividad. Se va produciendo un fenómeno. En la medida que tú comes menos carbohidratos en la mañana, imagínate que la nutrición que normalmente, que la dieta estándar americana, que para mí ya no es la dieta estándar americana, sino que es la dieta estándar mundial, te proporciona 300 gramos de carbohidrato. Para comer 300 gramos tienes que comerte el paquete de papa frita, te tienes que comer medio kilo marraqueta, más toda la pizza. Entonces el hecho que tú bajes esa cantidad, ya de por sí vas a andar con menos hambre, menos insulina, y tú te vas a poner mucho más selectivo. Y en esa selección le decimos al paciente, lo primero, traten de buscar comida real, comida entera. La comida real, la comida entera no trae etiqueta. Por lo tanto, claro, si yo voy de viaje, como dijo la doctora, o no tengo la oportunidad, prefiero comerme a lo mejor una barra keto o un dulce keto antes de comerme a lo mejor una hamburguesa con toda la papa frita y con todo el ketchup y con todo el pan que hay. Entonces, en ese aspecto, el paciente, en la medida que baja su insulina, va a tener menos antojo, va a tener menos ganas de comer otros carbohidratos y el paciente va siendo mucho más selectivo en la opción y en elegir su comida. Y de este proceso de una dieta keto amigable puede llegar a una nutrición excelente, maravillosa y mucho más purista, ¿no es cierto? Porque es un proceso. Ahora, en relación al alcohol, el alcohol también se cataloga como el cuarto nutriente, es decir, después de las proteínas para estructura, después del carbohidrato, que sabemos que no es esencial, es decir, podemos vivir sin él porque el cuerpo produce la glicemia, que es el segundo nutriente, los otros son los ácidos grasos, está el alcohol. El alcohol en general ¿qué es el alcohol? El alcohol al final es un carbohidrato que fue fermentado fuera de tu cuerpo, es decir, se fermenta de otro carbohidrato, se fermenta de la uva, se fermenta de la caña, se fermenta de la papa, se fermenta de la cebada, y de esa manera va a obtener un alcohol, ¿no es cierto?, que es la fermentación externa que ocurre de este carbohidrato.
Claro, muchos alcoholes no tienen carbohidratos, pero eso no significa que no nos daña, porque tiene muchas rutas metabólicas que sí nos van a dañar. Entonces, si nosotros dividimos estos dos tipos de alcohol, algunos van a ser por fermentación, como el vino, por fermentación de la uva, la cerveza, fermentación de la cebada, que a todo esto la cerveza es como si te inyectara a la vena una marraqueta sin escrúpulo, porque es a ese nivel que va a producir el daño a nivel de tu intestino permeable, a nivel de tu insulina. Para mí la cerveza es una marraqueta líquida que te la pones a la vena, así de claro, de que te guste otra cosa, y por eso la barriguita cervecera y la guatita cervecera y los rollitos cerveceras hablan más bien de ese tipo, porque no le pide permiso a nadie y te sube rápidamente los triglicéridos, ¿no es cierto? Entonces tenemos esos de la manzana, que también es la sidra, que por fermentación, y también tenemos aquellos que están destilados, que de alguna manera se destilan, se deshidratan, o más espirituosos, que son aquellos que tienen mayor concentración de alcohol. Lamentablemente voy a tener que decirte algo, ningún alcohol es bueno. El alcohol es para las heridas, el alcohol es para algún elemento. De que socialmente, que tampoco me gusta la palabra social porque le echamos la culpa a la parte social, sino que recreacional, podrías tomar ocasionalmente un alcohol, claro. De que te guste y que te distienda es otro el concepto, de que puedas disfrutarlo junto a una carne es otro el concepto, pero no nos vengan a decir que la dieta mediterránea necesita 2 vasos de alcohol para el hombre y un vaso de alcohol para la mujer. Eso es una aberración tremenda. Todo el alcohol hace daño. De que nos guste y que lo vamos a celebrar con una copa de champaña o lo vamos a celebrar una carne con un vaso de vino, es otra la historia. Pero no voy a buscar el resveratrol en el vino porque necesitas 25 litros de vino para obtener apenas una cápsula de resveratrol. Esa no corresponde. Entonces tenemos que partir por esa base. Ahora, el alcohol ocupa el 95% de metabolización en el hígado, solamente un 5% va a ir por la orina o a través de nuestro halitosis. Y el hígado, que también el pobre tiene tanta pega que hacer en la noche, porque en la noche cuando nos limpia, nos detoxifica, nos ayuda a síntesis, una serie de cosas, imagínate, más encima le tenemos que dar otra pega, que es metabolizar el alcohol, porque el alcohol no lo utiliza ni el corazón, no lo utiliza el músculo, ni lo utiliza el cerebro. Solamente tiene que ser metabolizado por el hígado por 2 procesos, que pasa alcohol a etanol y este etanol a una sustancia que se llama acetaldehído. ¿Cuál de los dos más tóxico? El acetaldehído, el que te da la resaca. Y por eso a muchos alcohólicos, para que dejen de beber, se les da un medicamento que le aumente el acetaldehído, cosa que cuando tú le das este medicamento, tienen vómito, náusea, dolor de cabeza y no tienen ganas de seguir bebiendo. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos hace el alcohol? Primero, cuando tú lo tomas, altera ya tu microbiota intestinal, que la necesitamos para muchas funciones, inhibe la absorción de vitaminas liposolubles, la vitamina A, la D, la E, la K, inhibe, por otra parte, la absorción de micronutrientes, selenio, zinc, es decir, nos desnutre. Por eso el alcohólico produce cetonas, pero produce cetona en un contexto patológico, que es muy distinto a la cetosis fisiológica, que es la que buscamos con un ayuno intermitente, que es la que buscamos una reducción terapéutica de carbohidratos, que es la que buscamos con ejercicio en ayuno. No tiene nada que ver que diga, mira, ¿sabes? Yo puedo formar cetona con 3 litros de vino tinto más 2 whisky y me da lo mismo hacer un HIIT, un Tabata en ayuno y más encima tomando MCT. Yo lo hago a través del alcohol y estoy seguro que te forma más cetona bebiendo que haciendo eso que cuesta. Claro, pero lo haces en un contexto patológico que te aumenta el ácido láctico y además va a tener una acidosis, es decir, en ese aspecto nos parecemos más a una cetoacidosis del diabético que a una cetosis fisiológica, que es la que buscamos en una reducción de carbohidratos, en una nutrición cetogénica más limpia, o a través de los ayunos, ya sea leve o prolongado. Y cuando tú tienes esta cantidad de alcohol, como el cuerpo se va a preocupar en metabolizarlo, el pobre hígado abandona otras pegas. No me forma la acetona, no me forma glucosa, por eso con el alcohol me baja la glicemia. Entonces imagínate, tú tomas solamente una noche y no comes,
porque se te formaron la acetona que te quita el apetito, por eso muchos alcohólicos pueden estar solamente con el alcohol, por algo se habla del cuarto nutriente y puede que no coman y no se van a morir de la noche a la mañana porque ellos están formando mucha acetona y no quieren comer nada porque les bastó con el alcohol, pero como además produce una hipoglicemia y tú vas a bailar, vas a producir una mayor hipoglicemia, vas a transpirar, te vas a deshidratar, partiendo, te baja la hormona de crecimiento, te baja la testosterona, puede que tengas un poco más de líbido, pero no tienes potencia erectiva, te disminuye al bajar la testosterona la masa muscular, por lo tanto te produce sarcopenia, que es lo que produce en pacientes con alcohólicos con el tiempo, te produce una disbiosis intestinal, altera la permeabilidad del intestino, me inhibe la formación de cuerpo cetónico, me inhibe la formación de la glucosa, por lo tanto el cerebro ya no recibe los 60 gramos de glucosa, está recibiendo este acetaldehído, que de alguna manera es tóxico para el cerebro y me impide la limpieza en la noche del cerebro, estos ovillos que de alguna manera nos pueden llevar a largo plazo a problemas de memoria, problemas de concentración, la famosa proteína tau, que hay que limpiarla, y estos ovillos de lipofucsina, es decir, el alcohol es tremendamente tóxico para el cerebro, tóxico para tus neuronas, para todo lo que quiera. De ahí que tenemos que ser, me interesa mucho más que ser restrictivo, ser súper selectivo. Entonces no es lo mismo que me tome una cerveza o que me tome 2 o 3 destilados y más encima le agrego un jugo de fruta artificial o una bebida para pasar la noche, o al final le voy a echar una bebida energizante, es decir, es una fiesta, pero llena de daños metabólicos habido y por haber. Sin embargo, puedes disfrutar a lo mejor aquellos alcohólicos que le vamos a dar menos pega al hígado, como puede ser un espumante, que una copa de espumante trae 1 o 2 gramos de gramos de carbohidrato y va a tener menos cantidad de alcohol. O puedo disfrutar un buen vino tinto reservado con una buena carne, pero no la vayas a disfrutar con un plato de masas, porque la combinación entre esa masa con insulina alta y ese alcohol te va a producir efectos metabólicos y va a echar a perder todas tus cetonas. En cambio, sí lo puedes combinar con una buena proteína, un pollo, un pescado, una carne, a lo mejor vas a disfrutar un vino tinto y a lo mejor también vas a disfrutar una sidra, o vamos a disfrutar un vino blanco. Es decir, dentro de lo menos malos, tenemos que elegir aquellos que de alguna manera podemos disfrutar, podemos compartir y distender, no porque tiene un elemento positivo en ese aspecto, pero tenemos que saber que el alcohol tiene esta dualidad, que en la primera etapa es un excitante y después un depresor del sistema nervioso central, me engaña a la neurona como si fueran neurotransmisores, como que si me subiera la dopamina, pero después me viene el bajón. Es decir, disfrutemos responsablemente el alcohol, veamos en qué contexto lo vamos a hacer y lo importante es de alguna manera con qué también lo vamos a... Muchas gracias, doctor Santana, porque la verdad es que estoy orgulloso de los médicos del Instituto Cálivid que decimos las cosas como son, y efectivamente no puede decir un profesional de la salud que el alcohol es saludable, y efectivamente se han dado consejos para protegerse de él, tomarlo con moderación, pero si una persona no toma alcohol, no hay por qué pedirle que tome alcohol, no es parte de un estilo de vida saludable. Y si alguien lo tiene incorporado, bueno, va a haber que hacerlo de la manera menos dañina posible. Así que bravo por ello. Y yo les recomiendo a nuestro querido público entonces que sigan a Cálivid Chile por el canal de YouTube para que puedan adentrarse más en todos estos temas que hemos conversado, aprender más de esto. Pueden dejar sus comentarios también en el canal de YouTube. Y los dejo invitados para el próximo vivo que estaremos haciendo. Ya estaremos anunciando por nuestras redes con nuestros médicos de Instituto Cálivid en la segunda parte también del keto y la tiroides, ¿sí? Que todavía nos queda profundizar un poco más en ello. Así que, y además no olvidarse que hemos hablado hoy día del keto sucio y perezoso, mitos y realidades, con nuestros médicos, el doctor Fernando Santana y la doctora Angeli Hernández, acá en el Instituto Médico Integral Cálivid en Santiago de Chile.
y quien les acompaña como moderador, el doctor Cristian Uvilla, cirujano dentista, especialista en medicina biológica, odontología biológica, que es medicina bucal, y periodoncia. Así que los dejo invitados a visitar nuestro canal de YouTube, donde van a poder encontrar esto y muchos temas más que se vienen en relación a hacerse cargo de vuestra salud. Muchas gracias, doctores, que tengan muy buenas noches. Muchas gracias a nuestro querido público. Muchas gracias a la doctora Ana Garat, que nos está dando saludos desde Argentina. Muchas gracias también a Jochi de Lesica Films, que también nos estaba acompañando en este vivo. Así que nos vemos en un próximo vivo. Gracias, doctores, por estar acá. Gracias a todos por estar. Chao. Gracias y muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Y un feliz año nuevo, si es que no nos vemos antes. Y toda buena energía y buena salud para el próximo año. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias.